mis amigos. Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy es un nuevo día y maravilloso día para compartir este tema que va a ser muy bonito. Hay temas más atractivos que otros, pero todos hay que tratarlos. Lo que pasa es que a veces nos gusta más unos que otros y uno se encuentra más cómodo con unos temas que otros. Este tema que vamos a tratar en el día de hoy es maravilloso, a mí me encanta porque me ayuda a descubrirme a mí mismo, a entenderme y sobre todo a buscar la manera de cómo ser mejor en esta vida, ser más fructífero, más productivo. Entonces el tema que tenemos en el día de hoy es el tema de los talentos. Vamos a mirar la parábola de los talentos que está en Mateo 25, 14, 30. Mateo 25, 14, 30. Y ahí ya me da a mí algo, porque recuerden que ya el capítulo 24 de Mateo es sobre el juicio de las naciones. Y luego ya el 24 empieza como la venida de Cristo y el 25 es el juicio de las naciones. O sea que prácticamente esto tiene que ver es con lo que uno produce. Entonces la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, y está parecida ahí también a Lucas en el 19, 12, 28, que también es sobre la parábola de los talentos, pero hay alguna diferencia entre Lucas y Mateo. Mateo la tiene en Mateo 25, 14, 30, Lucas en 19, en el capítulo 19, 12, 28. Ahí están los talentos. Después les voy a hablar de la diferencia. Pero hay otra palabra que es muy parecida a los talentos y son los dones. De eso también me gustaría hablar porque a veces confundimos los talentos con los dones. Son muy parecidos, pero hay que diferenciar. Tú tienes talento para la música y tienes el don de tocar maravillosamente. O sea que es diferente. Vamos a verlo más tardecito. Y luego están los frutos. Lo de los dones está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10. Y los frutos ya son del Espíritu. Y se habla en Gálatas, el capítulo 5, 22, 23. Y hay algo diferente a lo de los talentos, los dones y los frutos, que son las virtudes. O sea que hay varias cosas que a mí me gustaría compartir con ustedes en este día, o mejor dicho, entusiasmarlos a ustedes para que empiecen a distinguir y a profundizar sobre los talentos, sobre los dones, sobre los frutos y sobre las virtudes. Sobre esos 4 punticos voy a tratar de hablar en el día de hoy y le doy el paso a mis hermanas que se encuentran muy bien en el día de hoy. Está mi hermano Horacio también acompañándonos, está mi hermana Denise, está mi hermana Sandra y mi hermana Marta. Le doy el paso a mi hermana Marta. Muy buenos días, el Señor les bendiga abundantemente, Dios los colme de bendiciones, espero se encuentren en completa salud. En esta preciosa mañana estamos hablando de los dones y talentos y vamos a ver cuál es la diferencia entre un talento y un don espiritual. Existen similitudes y diferencias entre talentos y dones espirituales. Ambos son regalos de Dios, ambos incrementan su efectividad con el uso. Esto es, crecen en cuanto los ejercitamos. Nos hacen crecer, espiritualmente a través de la práctica. Los dones y talentos debemos usarlos en beneficio propio y de los demás. El beneficio propio es para recibir bendición, el galardón que Dios nos otorga por la obediencia, no para propósitos egoístas. Y en beneficio de los demás como un buen testimonio para que otros deseen obtener lo que nosotros mostramos. Felicidad, gozo, alegría, satisfacción, contento y paz, mostrando amor. Los dones espirituales, en 1 Corintios 12:1 comenzamos leyendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y así también Cristo. Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios nos regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Debemos usarlos para bendecirnos unos a otros y así construir juntos una iglesia fuerte que honra a Dios. Todos los cristianos tenemos por lo menos un don y el Espíritu Santo distribuye los dones según Él quiere. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Algunas formas muy comunes de clasificar los dones es 1. Dones de palabra, que es profecía, discernimiento de espíritus, don de lenguas, interpretación de lenguas, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Número 2, dones de poder, fe, dones de sanidades y obras de poder, que son los milagros. Ahora tenemos con nosotros a la hermanita Sandra. Sí, hola, bienvenidos. Mucho gusto estar aquí y estoy feliz, aunque a veces no me vea feliz porque he chequeado los videos, pero siempre estoy feliz en mi interior. Gloria a Dios. Y estamos hablando de cómo desarrollar nuestros talentos, porque principalmente tenemos que pedírselo a nuestro Señor Padre Dios, ¿verdad? Orar y pedírselo. Y por supuesto, cumpliendo con todos los requisitos que Dios nos pide. ¿Cómo los debemos desarrollar? Voy a decir cómo debemos usar nuestros talentos o dones. Es el liderazgo, escucha activamente, persuasión, habilidad para lidiar con el fracaso, proactividad, planificación estratégica, intuición, imaginación, productividad, gestión del tiempo, capacidad para detectar nuevas tendencias, inspirador, gestión de proyectos, resolución de problemas, inteligencia social, gestión del cambio, gestión del estrés, compromiso social, gestión de riesgos, autocontrol, salud y estado físico, confiabilidad, adaptabilidad, integridad, honestidad, autenticidad, empatía, autodisciplina, actitud positiva, seguridad en uno mismo y sentido de la justicia. Y por supuesto, pues ir a dar la palabra del Señor con los amigos, los familiares, o sea, obrar en nuestro Dios, ¿verdad? Amén. En esta lista habría que añadir otras habilidades, como las que les dije, que son precursorosas de tipos de talentos más enfocados en una profesión concreta. Como también puede ser como aquí en la iglesia, ¿verdad? Pues también puede usarse como en matemáticas, puede ser bueno por los números, o habilidades logísticas, o legales, o musicales, como en el coro aquí en la iglesia, o contables, como dije, sobre el dinero. O sea, todo eso es necesario en una iglesia y muchos tenemos diferentes clases de dones, ¿verdad? Y por eso hay que saber y comunicarse en qué cada miembro de nuestra iglesia tiene. ¿Dónde encontrar diferentes tipos de talentos? Aunque muchas personas defienden que con el talento se nace, lo cierto es que las habilidades que dan soporte a diferentes tipos de talentos se puede adquirir a nivel individual, la formación, la experiencia y el coaching, el enseñar. Pueden ayudar a desarrollar nuevas capacidades. Y todos tenemos talentos y habilidades diferentes, ¿verdad? El profeta Moisés
fue un gran líder, sin embargo necesitó a su hermano Aarón para que fuera su portavoz. Veas en Éxodo 4:14 a 16. Algunos de nosotros somos líderes como Moisés y somos buenos oradores como Aarón. Otros podemos cantar o tocar un instrumento muy bien, mientras que hay quienes son muy buenos deportistas o quien tienen la habilidad de trabajar muy bien con las manos. Otros talentos que podemos tener es la habilidad de comprender a los demás, la paciencia, el buen humor o la destreza para enseñar a otras personas. Ahora le paso al pastor Rubio. Muchas gracias. Muy bien, vámonos con la hermana Denise, por favor. Sí. Buenos días, ¿cómo están? Le doy gracias a Dios que puedo estar aquí con ustedes otra vez. Y estaba pensando de Jesucristo, que Él usaba todos los talentos espirituales, ¿verdad? Todos los regalos espirituales. Cuando estaban los discípulos hablando, Él discernía y tenía juicio, ¿verdad? Y conocimiento de qué estaban hablando, y Él entraba en la conversación. Cuando estaba alguien enfermo, Él sabía de qué estaban enfermos, tenía esa habilidad de sanarlos y saber de qué era la raíz de esa enfermedad, y les decía, tus pecados son perdonados, o les decía que eran amados, ¿verdad? Y unos tenían unas instrucciones muy curiosas. A unos cogió lodo y lo metió los puso en los ojos, otro le puso saliva en los oídos, ¿verdad? Y Él tenía todo al momento que lo necesitaba. Y la palabra de Dios dice que debemos de desear eso, ¿verdad? Desear los regalos del Espíritu Santo. Entonces, hay una parte que dice, unos tienen el don de sanidad, unos tienen conocimiento, unos en las lenguas. Y dice, y el Espíritu Santo, y Dios lo va dando como lo ven, que a quién se lo va a dar, ¿verdad? Pero si nosotros deseamos todo, Dios es fiel para darte ese don cuando tú lo necesitas, para decirte, esta persona necesita esto, está enferma, haz oración, discernir qué es lo que es necesario ese momento. Si alguien necesita una oración y ya no saben de qué orar, y a orar con ellos en lenguas, ¿verdad? Es una oración directamente a Dios, y tratar de hacer como Jesucristo, ¿verdad? Dice Efesios 5, dice, seamos imitadores, amamos como Dios, imiten a Dios, ¿verdad? Y en Pedro 3 también comienza, vamos a ser como Cristo, ¿verdad? Entonces, si tú tratas de ser como Cristo, vas a desear y querer todos esos dones y talentos y los regalos espirituales, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Va a estar en ti y va a brotar al momento que tú lo necesites. Entonces, si alguien te hace burla o dice, está loco, o mira lo que está haciendo o cómo la está diciendo, si estás en Cristo Jesús, pues no te preocupes, estás bien. Y que se rían o que se burlan de ti, pero tú di lo que está en la palabra. Ama como Dios ama y trabaja como Jesucristo trabajaba. Él no paraba de sanar la gente, no paraba de dar palabra. Y lee la palabra y pórtate como Cristo, y todo comienza a fluir en tu vida. Amén. Pastor. Muy bien, vamos a seguir adelante. Al final vamos a decir algo sobre Denise, que acaba de perder a su mamá. Y entonces vamos a informarle un poquito a la gente cómo va a ser los servicios, ¿verdad, Denise? No, ¿todavía? hasta el lunes. El lunes, ahorita ok. no tengo nada de información. Pero ya desde ahora nos unimos a las intenciones y nos unimos con Amén. Denise, le pedimos a Dios fortaleza, Amén. apoyo
y seguridad en estos momentos tan difíciles, tan duros. Lo que sabemos nosotros es todos que para la partida de doña María, de 99 años, el vacío que siente Denise es el mismo que sentimos nosotros. Amén. Porque prácticamente doña María vivió todo el tiempo con nosotros aquí en la iglesia. O sea que el mismo duelo que tiene la hermana Denise como hija, lo tenemos nosotros como hermana, como familiar, como miembro de un ser tan querido como doña María. Así es que Dios Todopoderoso, sabemos que tú has tenido esa misericordia y esa bondad para con ella y le ha tenido en cuenta. Dice que cuando venga el Señor le dará a cada uno según el pago, según sus obras, y sabemos que ella está en la vida eterna, y de eso es que estamos hablando, de los talentos. Y a Denise y a su familia le damos, elevamos una oración de consuelo y de gozo en el Espíritu. Muy bien, vamos a seguir con lo de los talentos. Entonces, cuando uno ya profundiza un poco sobre esto, se da cuenta, y a mí me gusta comparar Mateo 25, 14, 30 con Lucas 19, 12, 28, porque son muy diferentes, a pesar de que en esencia es lo mismo. Y por eso es que la Biblia tiene, uno dice, ¡ay, se contradijo! Al contrario, eso es para ver que hay algunas cosas que son circunstanciales y otras cosas que son fundamentales. En el fundamento no puede uno cambiar nada, como hablábamos ayer, que la iglesia en su doctrina debe ser perfecta. En su disciplina, pues unos cantan corito, los otros cantan alabanza. Lo importante es que todos en su esencia alaban al Señor en espíritu y en verdad. ¿Ve? Y eso es lo de los talentos. Entonces, en la parábola de Mateo 25, 14, dice que le dio a uno, le dio 5 talentos, al otro le dio 3 y al otro 2. El que produjo 5, entonces le produjo 5 y lo invitó a la mesa de su señor. El que produjo 2 y el que guardó el 1, no le dieron nada. Y en Lucas es prácticamente lo mismo. Ahora, lo que pasa aquí es que el Señor le da proporcional. Por ejemplo, en Lucas, a todos les dio lo mismo. Esto es la diferencia. Es que en Mateo le da diferentes talentos. A uno le da más y a otros menos. Y cada uno produjo el 100%, podríamos decir, no sé el porcentaje, si 100%, me imagino que sí. Porque el que le dieron 3 produjo otros 3, el que le dieron 5 produjo otros 5, pues me imagino que el 100%, aunque los matemáticos me dirán, no, es el 50%, yo no sé de porcentajes. Pero lo único que sé es que produjeron. La diferencia está con Lucas, es que en Lucas a cada uno le dieron la misma, a todos le dieron lo mismo. ¿Ve? En Mateo le dieron diferente, en Lucas le dieron lo mismo, pero produjeron diferentes. Y la bendición fue con la productividad, no con el talento que se le dio. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en Lucas, en el capítulo 19, versículo 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado, porque a cada uno le dieron 1, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10, ¿ve? Porque produjo 10. Al otro le dijo, Señor, tu mina produjo 5. Entonces le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Entonces aquí la clave de los talentos es, no tanto es lo que el Señor te da, sino lo que tú produces con Él. Eso es, aquí es la clave. Y la bendición es en eso. Ya para dar el paso a mi hermana Marta, entonces ya les hablé de los talentos. Ahora, después vengo a hablarles qué son los dones, qué son los frutos y qué son las virtudes. Le doy el paso a mi hermana. Bien, estamos de nuevo. Dios nos da muchas clases de dones, pero el Espíritu Santo es la única fuente de esos dones. Hay diferentes maneras de servir a Dios, pero siempre es a un mismo Señor. Hay muchas maneras en que Dios actúa, pero siempre es un mismo Dios el que realiza todas las cosas en nosotros. El Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. A uno, Dios le da por medio del Espíritu Santo la capacidad de impartir consejos sabios. A otros tienen el don de hablar con mucho conocimiento. Y es el mismo Espíritu el que se lo ha dado. A unos les da una fe extraordinaria, a otros poder para sanar enfermos, a otros les concede el poder de realizar milagros y a otros el don de profetizar. A unos les da el poder de discernir entre un espíritu maligno y el Espíritu de Dios.
A otros les concede que puedan hablar en diversas lenguas y aún a otros les da el don de interpretar esas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, y él da tales dones y determina cuál ha de recibir cada uno. Ahora, talento. Ya acabamos con los dones, ahora vamos a ver qué es un talento. El significado de talento, con el nombre de talento, se reconoce a la capacidad que puede tener una persona de realizar con mucha facilidad y con aptitud una tarea que el resto de las personas no les resulta tan fácil. La mayoría de las personas perfeccionan su talento con el correr de la vida, o sea, con la experiencia. También el talento, que del griego es talantón, que significa balanza o peso, era una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad. Tiene su origen en Babilonia, pero se usó ampliamente en todo el Mediterráneo durante el período helenístico y la época de las guerras púnicas. El talento era también una moneda. En la parábola de los talentos leemos cómo hace una comparación el Señor hablando, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice, les dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y nos enfocamos en aquel que recibió un talento. Cavó en la tierra y escondió el dinero. Eran como 34 kilos de plata u oro. Y este siervo hizo un hoyo en la tierra, un pozo, y lo enterró. No usó el dinero, no lo puso a trabajar. Es lo mismo que sucede en la actualidad en esta época. Dios regala talentos a cada hijo y no los usan, los dejan ahí en el pozo de la inutilidad, en ese lugar ahí sin usarlo, sin obtener el beneficio de ese talento que Dios le ha regalado. Dice en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y hasta ahí me voy a quedar y terminaré en la siguiente parte. Ahora pasa mi hermanita Sandra. Sí, hola, estamos hablando sobre los talentos o dones. Todos tenemos talentos y habilidades especiales que nos dio nuestro Padre Celestial. Cuando nacimos, trajimos con nosotros esos talentos y habilidades. ¿De qué manera se ha beneficiado por medio de los talentos de los demás? A los maestros, una de las maneras de demostrar a los miembros de la clase que se interesa por ellos individualmente es llamarlos por su nombre. Apréndase sus nombres y cuando un visitante o una nueva persona asista por primera vez a la clase, tenga bien presentarlo a los demás. Debemos utilizar y mejorar nuestros talentos. ¿Cómo podemos desarrollar nuestros talentos? Permítame un segundo. Debemos utilizar y mejorar nuestros talentos. Tenemos la responsabilidad de desarrollar los talentos que se nos han dado. Algunas veces pensamos que no tenemos muchos talentos o que otras personas han sido bendecidos con más habilidades de las que nosotros poseemos. A veces no utilizamos nuestros talentos por miedo de fracasar o de que puedan criticarnos los demás. Sin embargo, no debemos esconder nuestros talentos, debemos utilizarlos para que los demás puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Eso veas en Mateo 5:16. Déjalo busco rapidito. Dice, así alumbré vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay ciertas cosas que podemos hacer para desarrollar nuestros talentos. Primero debemos descubrir
nuestros talentos y hacer una evaluación de nosotros mismos para saber cuáles son nuestras aptitudes y habilidades. Nuestra familia y amigos pueden ayudarnos en este sentido. También le deberíamos pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude a saber cuáles son. Segundo, debemos estar dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para desarrollar el talento que deseamos adquirir. Y tercero, debemos tener fe en que nuestro Padre Celestial nos ayudará y tener fe en nosotros mismos. Cuarto, debemos aprender y adquirir las destrezas necesarias para desarrollar nuestros talentos y podemos hacerlo solos, ¿verdad? Con la oración. Muchas gracias y ahora le paso a la hermanita Denise. Pues Dios nos ama mucho y Él nos da una medida de fe. Todos tenemos la misma medida de fe. Unos no tienen más que otros, pero unos lo usan más que otros y desarrollan esa fe leyendo la Biblia y haciendo oración y usando la palabra de Dios para hacer oración. Cuando nos fijamos a la palabra y oramos la palabra, nuestras oraciones son efectivas, ¿verdad? En Romanos 12 habla de que somos un cuerpo, ¿verdad? Y todos tenemos diferentes partes en el cuerpo. Y en el 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Estoy en Romanos 12, verso 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero para hacer todo trabajar necesitamos el amor. Y en verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, seamos diligentes y no perezosos, y seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor con amor, no nada más obediente, pero también teniendo las ganas de hacerlo, una buena voluntad con amor. Amén. Enseguida, pastor. Muy bien. Para terminar en mi última intervención, les quiero, porque aquí lo que damos son punticos para que ustedes sigan profundizando. Entonces, estamos hablando de los talentos, estamos hablando de los dones, estamos hablando de los frutos y de las virtudes. Entonces, los talentos yo creo que ya prácticamente los tenemos ya expuestos, pero una de las cosas que tenemos que fijarnos es que los talentos es algo que recibimos físico, es como algo más tangible, los talentos. Por eso la hermana explicaba que era una medida para uno mirar. Entonces, el talento se va haciendo. Por ejemplo, yo tengo talento para la música, entonces empiezo a tocar un instrumento y prácticamente se va desarrollando ese talento. Por eso el uno produjo 5, el otro produjo 10 y así sucesivamente. No hay que guardarlo, no hay que esconderlo, no hay que tirarlo, hay que ponerlo a producir. No hay que enterrarlo ni jugarlo al azar, sino que hay que ponerse un motivo, una motivación
y una meta, sí, que tenga un sentido para uno trabajar con él. Entonces, ese es el talento. Tú tienes el talento para la música, tienes el talento para el canto, tienes el talento para hacer cualquier actividad. Ahora, cuando ese talento yo lo pongo ya al servicio, por ejemplo, de la iglesia, de un organismo viviente, por eso Pablo lo pone en primera Corintios 12, 8, en 1 Corintios 12, 8, habla de cómo hay un organismo y dice, entonces los dones es para beneficiar a un organismo. El uno sirve, el otro es manso, el otro hace tal cosa y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí dice, el que profetiza, profetiza, el que sirve, sirve, el que enseña, enseña, con el propósito de que todo el organismo, en este caso de la iglesia, funcione bien. O sea que para que haya un buen funcionamiento de la iglesia, no solo tiene que haber gente talentosa, sino gente con dones, con los dones, no con condones, sino con los dones, con donar, el don. de darse, de entregarse, ¿ve? Ya diferente, porque el talento, yo tengo talento para hacer negocios y entonces por eso ya tengo $1 millón, luego tengo 2 millones, y luego tengo 3 millones, sí, pero ¿a quién los va a poner al servicio? De la iglesia, entonces trae los 3 millones a la iglesia, ¿sí ven? Ese talento ya se volvió un don para el servicio. Ahora, ¿qué es una virtud? Una virtud es para diferenciarlo con las obras buenas y obras malas y frutos buenos. Frutos buenos y obras que no son malas. Por eso es que está en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, hace la diferencia entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y eso es clarísimo porque él dice, digo pues, andad en el Espíritu y no fatigad los deseos de la carne. Entonces es la diferencia. Ahora, las virtudes es que tú, a medida que vas desarrollando el hábito de la música, por ejemplo, entonces tú te vas con ese instrumento, te vas a una cantina, a un bar, y allá cantas y te emborrachas. Entonces adquieres el vicio del licor. Pero si tú con esa guitarra, con ese instrumento, vas a la iglesia, alaba y bendice al Señor, adquieres la virtud de la fe, de la esperanza, de la caridad. ¿Sí ven? Diferentes. Entonces es muy diferente el talento, los dones, los frutos y las virtudes. Las virtudes tienen que ver con los vicios. Lo negativo los vicios, lo positivo son las virtudes. Los frutos tienen que ver con las obras. Las obras son negativas, los frutos son positivos. Los dones tienen que ver es con el trabajo, cuando ya se hace un propósito, intencionalmente a hacer algo. Y los talentos es el tiempo que tú le dediques para desarrollar una cualidad que tú ya traes, pero que la tienes ahí, tienes que ponerla a producir. Muy bien, por hoy me le digo bye bye, me despido, le doy el paso a mi hermana Marta. Bien, continuamos y estaba yo hablando acerca del siervo que dijo, te conocía, Señor, y que fue y enterró el talento en un hoyo, lo puso ahí sin trabajar. Y el Señor le dice, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Podemos ver que el siervo conocía a su Señor. Así en la actualidad muchos conocen aquello que le agrada a Dios, pero no lo ponen en acción. Por cuestión, como dijo el siervo, tuve miedo. Y así es, por miedo, por temor, muchas de las veces no se activan los talentos recibidos. Analizando con la ayuda de nuestro Dios a través de su Santo Espíritu, comprendemos que los dones y talentos son regalos de Dios. Son parte del paquete de la salvación. Los talentos son aún cuando no eres salvo. Dice Dios en su grande amor e infinita misericordia nos ha creado con talentos, mas los dones solo son después de ser salvos, pues provienen del Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Y los talentos encaminados en obediencia a Dios se convierten junto con nuestro propio ser, siendo usados para la honra y la gloria de Dios. Y aquel que no practica, que no ejerce sus dones y talentos, será enviado a las tinieblas, ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. No lo digo yo,
lo dice la palabra de Dios. La Biblia, hablando nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 25:30. Los talentos también se pueden aplicar en la administración o ministerio. Esto es, administración de las bendiciones recibidas. Ministerio, ministrar, servir. Un ministro es un siervo de Cristo. Y administración es lo contrario, es gobernar y organizar una economía. El siervo de la parábola no fue buen administrador y tampoco buen ministro. Aprendamos y reflexionando que debemos ser buenos administradores de los bienes recibidos y buenos ministros sirviendo a nuestro Señor, trabajando en su obra en las diferentes áreas según los dones que el Espíritu Santo nos ha impartido, de acuerdo a su voluntad, conociendo a cada uno de nosotros, y si tenemos un don, pues trabajemos para que se convierta en muchos más. Teniendo uno que no es empleado o usado, Dios no nos va a dar más, pero si lo usamos, lo administramos y lo ministramos, Dios nos dará muchos más. Y dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Amén. Ahora está la hermanita Sandra con nosotros. Sí, y si necesitamos ayuda a desarrollar estos talentos, como les dije temprano, busquen a un amigo, un familiar, a un miembro de la iglesia y por supuesto a un pastor, un líder. Podemos hacerlo también al tomar una clase ahí en la iglesia o en otro lugar, ¿verdad? Pedir a un amigo que nos enseñe o a leer libros al respecto, principalmente el libro principal, que es la Biblia, el Evangelio. Debemos poner en práctica nuestros talentos. Todo talento requiere esfuerzo y trabajo, y el llegar a dominarlo requiere dedicación. O sea que lo tienes que hacer constantemente, cada hora, cada minuto, todos los días. Y debemos compartir nuestros talentos con los demás y no ser egoístas. Estos mejoran cuando los ponemos en práctica. Veamos en Mateo 25:29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Todos estos pasos son más fáciles de lograr si oramos y buscamos la ayuda del Señor. Él desea que desarrollemos nuestros talentos y nos ayudará a lograrlo. Y para finalizar y pasarle a la hermana Denise, quiero decirles que los talentos y dones no pueden ser cumplidos sin primeramente seguir los pasos de Dios. Amén. Y en la oración, si queremos que nuestro Señor nos cumpla nuestras oraciones o nuestras peticiones, debemos también de poner al 100 de totalidad de nuestra parte para ser bendecidos de igual manera. Muchas gracias y muchas bendiciones. Amén. Entonces, para lograr estos dones tenemos que caminar en el Espíritu y morir a nuestra carne, ¿verdad? En Gálatas 5 dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, la siguiente parte
es muy hermosa, habla de los frutos del Espíritu, y yo siempre hacía oración que mi familia, que les brotaran los frutos del Espíritu, pero primero tienen que cambiar, ¿verdad? Y luego cuando uno cambia, y cambia por adentro, y camina en el Espíritu y no en la carne, entonces los frutos brotan, y teniendo una buena actitud y siendo obediente, y entonces dejas que la gente use ese fruto que sale de ti, que brota de ti, y tú eres usada, te sometes a Jesucristo y sirves, ¿verdad? Y entonces los dones vienen, ¿verdad? Fluye, comienza con un paso dejando el mundo, y luego creciendo en el Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo haga su trabajo para que los frutos del Espíritu Santo broten, y luego llegan esos talentos, y llega el deseo de querer esos talentos. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si servimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros, envidiándonos unos a los otros. Entonces tenemos que caminar esta vida de santidad, y no caminar en la carne, caminar en el Espíritu, y luego Dios te cambia tus deseos de tu corazón, y comienzas a tener deseos por estos dones y estos regalos del Espíritu Santo, y brota más y más fruta. Entonces en este momento quiero hacer una oración para cerrar. Padre bendito, que el espíritu que se está removiendo, nuestros hermanos y hermanas que están oyéndonos, que ellos le hagan caso y que hagan la decisión de quedarse en el Espíritu y ya dejar la doble vida y no ver más el mundo, para no voltear para atrás, que sigan adelante y que sigan entrando más y más en la iglesia, y que la iglesia siga adelante. Y cuando veamos a otras personas en la iglesia, que les digamos cosas de la Biblia para corregirlos con amor, y que no estemos peleados. Y si vemos a gente peleadas, que hablemos con amor y la palabra, y que hagamos oración por nuestra iglesia, nuestra gente, para que sigamos adelante y no nos quedemos estancados, enojados, quebrantados. No caminar en la carne, sino que caminar en el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.